hasta el 86% de los emprendedores y las pequeñas empresas saben lo importante de no comunicar, porque esto quiere decir muchas veces dejar dinero sobre la mesa. Y he dicho, voy a traer a un experto en esto de la comunicación, que es más, ha creado incluso un programa, un evento, que es un eventazo, que lo que hace es potenciar este mundo de la comunicación y que sobre todo si somos emprendedores deberíamos estar, oye, al quite con este tipo de oportunidades. Así que vamos a dar la bienvenida a Pedro Marcos. Bienvenido a Tinku Emprendedores. Muy buenas, Beatriz. Un placer estar aquí y sobre todo muy agradecido de poder compartir este espacio contigo y con todo el equipo. Oye, Pedro, ¿somos conscientes de la importancia que tiene saber comunicar cuando somos emprendedores o es algo que dejamos en la lista de en algún momento yo me formo en esto de saber hablar y saber comunicar? Yo creo que conscientes somos de que es muy importante. Otra cosa es que realmente estemos dispuestos a hacer algo diferente para poder comunicar de una forma diferente. Porque normalmente el comunicar es algo que solemos traer lastrado casi desde nacimiento. O sea, nos cuesta comunicar, nos cuesta exponernos. También es verdad que no hemos recibido quizás una formación concreta a lo largo de toda nuestra experiencia formativa y de repente nos vemos del cliente, delante de muchos clientes, de un auditorio, queriendo transmitir lo que llevamos dentro, pero a lo mejor no haciéndolo de la forma más efectiva. Oye, Pedro, ¿cuál sería para ti la diferencia entre hablar y comunicar? Que de inicio es como sencillo, ¿no? Vale, lo tenemos como muy claro, pero creo que no terminamos de saber si hablamos o comunicamos y creo que ahí es donde está el hándicap. Bueno, yo creo que hablar no deja de ser un canal de comunicación. O sea, es algo que traemos de series, aunque tengamos algún problema, lo traemos de serie. Pero fíjate, dos personas que sean de dos países diferentes, con dos idiomas diferentes, cada una está hablando, pero no se están comunicando para nada. La gran diferencia entre hablar y comunicar es que realmente cuando se comunica hay una pieza principal que es trasladada de un lugar a otro, que es un mensaje. Y cuanto mejor sea la comunicación, más claridad y más certeza se va a tener de que ese mensaje coincide desde que sale por parte del emisor hasta que llega al receptor. Para mí esa es la gran diferencia. Luego hay muchos matices, por supuesto, que podríamos aportar, pero para mí sería esa la principal diferencia. Oye, ¿cómo influye negativamente en un emprendedor la mala comunicación? Hablar un idioma que muchas veces creemos que por ser más técnico, más específico, nos va a hacer como mucho más pro, vamos a decirlo de esta forma. Y esto lo que hace es que nos aleja del posible cliente que no está entendiendo lo que le estamos contando. Claro, ahí sí que es importante tener también incluso un poquito de estrategia a la hora de la comunicación y partir de la base de algo que tú has mencionado antes, y es que primero hay que escuchar y después de escuchar poder trasladar lo que llevas dentro en el lenguaje de tu cliente y ya llegar el momento en el que a lo mejor le puedas aportar pues quizás algo más tuyo, algo más técnico, pero siempre en línea con lo que el cliente te puede entender. Es fundamental que saber cuál es el código de comunicación de tu cliente, cómo habla, cómo lo recepciona la información, cuál es el grado de madurez en cuanto al contenido del mensaje que le estás trasladando, porque la responsabilidad de ser entendido no es del que está al otro lado, sino es tuya de podérselo así transmitir. Y hablando de estos códigos, no solo tenemos que saber comunicarnos con el posible cliente, sino con nuestros equipos. Qué importante cuando somos líderes el saber comunicar de forma asertiva y, oye, con buenas palabras, que muchas veces esa forma de imponer conceptos, de imponer algunas cosas, algunas labores, hace que esto siga siendo, aunque muy clara la comunicación, bastante mala y poco asertiva. Claro, aquí lo que tenemos que también es ser conscientes de qué tipo de liderazgo quiero ejercer, ¿eh? Y sobre todo en función de ese estilo de liderazgo también comunicar desde ahí. Para mí hay una premisa básica a la hora de comunicar, sea con tu equipo, en cualquier auditorio, con cualquier persona, que es primero mirar en ti y ser consciente de dónde sale lo que quieres comunicar. Porque cuando yo comunico o yo quiero trasladar un mensaje, si yo no pongo el foco en desde dónde yo quiero que salga, probablemente salga de la manera pues menos recomendable para ser entendido y para ser comprado. No nos olvidemos que cuando yo estoy comunicando un mensaje, en verdad yo estoy vendiendo algo que quiero que la otra persona lo compre. Entonces, si yo quiero que alguien compre mi mensaje, yo tengo que también saber cómo trasladarlo, en qué momento está esa persona. Y sabes qué, Beatriz, que nosotros en todo lo que sea la parte más consciente podemos controlarlo, tenemos maneras de prepararnos y controlarlo. Pero es que realmente la comunicación va por un canal muy diferente, que es más inconsciente. ¿Cómo nos preparamos para que realmente haya coherencia entre lo que yo conscientemente quiero lanzar
y lo que inconscientemente estoy trasladando, pues evidentemente mirando hacia adentro y siendo también pues consciente desde dónde yo quiero lanzarlo. Oye, y digo yo que igual corrígeme si me equivoco, y si tenemos dudas de si lo vamos a hacer bien o mal, vamos a pensar cómo nos gustaría que nos contasen esto, que nos pidiesen esto o que nos transmitiesen esta información, ¿no? Oye, si no lo tienes claro, seguramente si lo haces con cariño siempre funcione. Totalmente, yo creo que eso de que siempre hemos dicho, oye, pues habla como te gustaría que te hablaran, eso es una máxima que como mínimo te garantiza poder tener más éxito que ninguna otra, ¿no? También permíteme que aquí incorpore algo, ¿no? A mí particularmente lo que me ha ayudado siempre desde que estoy en este mundo es pensar el para qué de lo que yo quiero comunicar, lo que yo quiero trasladar, qué le va a aportar a la otra persona. Porque cuando tú conectas con el beneficio de lo que le va a aportar a la otra persona tu comunicación, te resulta más fácil. Sale de un lugar muy diferente. No es lo mismo tener que hablar para un equipo desde la obligación de trasladarle unos datos de resultados de un trimestre a pensar en hablarle a ese mismo equipo siendo conscientes de que esa información les va a permitir poder sentirse más importantes. ¿Por qué? Pues porque están recibiendo una información que a lo mejor pues no tendría la empresa que compartirla. O incluso se van a sentir más parte de todo el proyecto porque saben números y así podrán también tener más juicio o más datos para luego tener más juicio, ¿no? Es decir, el poder saber el para qué parece una tontería a veces cuando lo decimos muy rápidamente, pero es algo fundamental. Sobre todo para cuando no sepamos cómo hacerlo. Pedro, oye, para ti es tan importante la comunicación que tienes incluso un evento, vamos a ver unas imágenes de este Speaker Talent, bueno, que a mí me parece una auténtica joya de la comunicación, no solo por eso, porque la gente que va, de alguna manera, se reta a comunicar y a transmitir un discurso en diferentes formas, ¿no? Como muy divertidas, muy amenas, sino que además, oye, el que participa lo que consigue es empezar a comunicar de una forma muchísimo más elaborada y más cuidada, ¿no? ¿De dónde nace esta idea? Oye, cuéntame qué es lo que se lleva el que entra dentro de Speaker Talent. Bueno, nosotros en Origen somos una escuela del mundo del coaching y del desarrollo personal, ¿no? Y entonces vimos que uno de los grandes hándicaps que teníamos como coaches también era el comunicar, ¿no? Entonces empezamos a pensar qué podemos hacer de diferente para que la comunicación sea comprada por la mayoría de las personas, pero no sea comprada solo a nivel de que es importante, sino de que se impliquen, de cómo podemos hacer que las personas den ese pasito, ¿no? Porque es verdad que hablar en público pues es algo que solemos tener muy lejano a nosotros. De hecho, pues la glosofobia, ¿no? Ese miedo a hablar en público es uno de los miedos más comunes en la humanidad. Entonces decidimos, oye, ¿por qué no creamos un concurso, un talent show que permita que de una forma entretenida, divertida, las personas puedan exponerse, puedan participar, independientemente de su grado de desempeño en esto de la comunicación? Y de ahí surgió la idea de crear Speaker Talent, un concurso en el que a través de una serie de etapas pues al final llegamos al mejor o a la mejor speaker en habla hispana, ¿no? Y lo cual ya hace pues 9 años que lo venimos haciendo en formatos presenciales, en formatos online. Y la verdad que es maravilloso ver a las personas cómo se exponen, cómo nos exponemos. Hay muchísimo talento en la comunicación y no solo en las personas que solemos ver por redes sociales más famosas, que son, son impresionantes. Es que hay muchísimo talento oculto que por miedo a no exponerse no sale. Y nosotros que tenemos la suerte, porque es una suerte, de poder en los castings atender a 200, 300 personas en pequeñas improvisaciones o en pequeños speech, te das cuenta de qué maravilla es lo que hay en el mercado ahora. Qué pena que la gente no dé ese paso. Por eso Speaker Talent quiere ser ese trampolín, por lo menos para que las personas se permitan exponerse una vez o dos veces en la vida, porque sí que somos conscientes de que todo el mundo que pasa por aquí, la mayoría, es como un antes y un después. O sea, si me he atrevido a esto, ya me atrevo a hablar delante de mi equipo de una forma diferente, delante de un auditorio, etcétera, ¿no? Oye, Pedro, hablando de redes sociales, no sé si nos sigues en Instagram, porque si no nos sigues ya estás ahí siguiéndonos para no perderte nada de lo que ofrecemos dentro de Tinku Televisión y sobre todo de Tinku Emprendedores. Y hablando de redes sociales, te quería preguntar, Pedro, porque claro, no es lo mismo comunicar en un escenario que en una red social concreta, como puede ser Facebook, como puede ser Instagram, que en YouTube. Pues al final debemos poder modelarnos para cada una de las plataformas.
Bueno, totalmente. Yo creo que cuando estamos comunicando, también tenemos que saber el contexto en el que hacemos la comunicación. No es lo mismo comunicar a tu pareja, con tu pareja, que comunicar a un equipo de trabajo, que comunicar a un auditorio, etcétera, ¿no? Y por supuesto no es lo mismo comunicar en un formato presencial online o incluso por redes sociales. Para mí lo importante cuando comunicamos a través de redes sociales es pensar en qué experiencia es la que yo quiero trasladar, qué experiencia es la que yo quiero que sea percibida y por supuesto adaptarme a los parámetros que bueno, más o menos todos vamos conociendo que rigen esta interacción, ¿no? En función también de la red social. Cuando estamos en un formato más presencial o con más tiempo, pues podemos, digamos, aportar más información, jugar más con la comunicación. En redes sociales tenemos que ser muy concretos, tenemos que trabajar mucho la comunicación no verbal, es decir, no debemos de ir a por una comunicación lineal porque automáticamente eso hace que pasen de nosotros, ¿no? Cosa que a lo mejor cuando tenemos más tiempo, pues sí podemos tener en ese aspecto una mayor relajación. Pero en redes sociales es ser concreto y jugar mucho con la comunicación no verbal. Pedro, antes de despedirnos, yo tengo que aprovechar la ocasión y hacerte una pregunta, y es cómo podemos invitar a los emprendedores a que vayan mejorando esta comunicación, sobre todo en redes sociales, que es donde más se exponen estos emprendedores con los que yo trabajo. Pues yo te diría que de lo que yo conozco, la mayoría de los proyectos de emprendimiento no terminan de tener éxito, no porque la idea no sea buena, no porque no haya ganas, no porque no haya esencia en lo que es el emprendedor o emprendedora, es porque realmente a lo mejor no se ha dado ese paso de saber trasladar la solución que se aporta y de buscar esas necesidades que son las ideales para aportar esa solución. Con lo cual yo de aquí invito a todo emprendedor, emprendedora, a que ponga el foco, por supuesto, en la parte de la producción, por supuesto, en la parte de la idea, pero que sobre todo pensemos en la gran aportación que nuestro proyecto puede hacer al mundo de la empresa, al mundo personal, porque es una pena que detrás de tantísimos proyectos que hay con unas ideas maravillosas y unas personas increíblemente también preparadas, a lo mejor por falta de, que normalmente ya no es solo el cómo comunico, sino el miedo a hacerlo, por ejemplo, eso se queda al final en un intento fallido. Eso es lo que yo te podría decir, Beatriz. Oye, Pedro Marcos, muchísimas gracias por venir aquí, por participar, por comunicarte conmigo de esta forma en la que lo has hecho, porque esto es inspiración, por presentarnos Speaker Talent a todos los que nos están viendo. Os invito a que podáis bichar la cuenta de Pedro y podáis subiros al barco de la comunicación, así que muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ti, Beatriz, a Tinku, por ofrecerme esta posibilidad y sobre todo por permitirme estar en este formato online. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Y a los espectadores les vamos a hacer una pregunta. Vamos a empezar a comunicarnos, que me escribís poco, Antiguo Emprendedores, y yo quiero leer qué es lo que estáis pensando. Así que cuéntanos, ¿qué aspecto crees que podrías mejorar en tu comunicación para que tu emprendimiento tuviese más éxito? Cuéntanoslo, queremos leerte y mientras te dejo con otros programas de Tinku Televisión.